Conmigo no cuenten, no sean falsos, denle la cara al país y díganle que ustedes no querían que hubiese presupuesto aprobado y que querían que el presidente lo aprobara por decreto, pues ahí lo tienen. Lo hizo directamente el gobierno, lo cual estaría usurpando las funciones del Congreso de la República. Gracias. Y quiero expresar mi solidaridad, señor presidente, con el presidente del Senado. Y denunciaremos para que el mundo entero vea que Gustavo Petro se toma los whiskies en los palacios europeos hablando como demócrata, pero que en Colombia no es otra cosa que un vil aprendiz de dictador que busca repetir la película y el libreto de Nicolás. Si usted quería ayudarle al gobierno, lo que acaba de hacer es, como dirían los montañeros de mi tierra, tirarles una palada de tierra encima. Y yo le respondo ya, senador, y ojalá no se vaya para que me escuche mi respuesta, ¿oyó? Lamento de verdad que la discusión de este presupuesto general de la Nación se haya dado de la forma en que conoce la opinión y conoce estas comisiones conjuntas. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. De entrada, su actual presidente vició el procedimiento por primera vez en el trámite y discusión de este presupuesto. No puede ser la ignorancia, la falta de conocimiento o al menos la falta de rigor en el análisis y el estudio la que le dé un entierro de quinta categoría a una discusión tan solemne como ha sido esta en los últimos años. Y es que interpretar la ley obedece por lo menos revisar las sentencias de la Corte Constitucional que sobre la materia han sido absolutamente claras. Usted, presidente, se prestó para que este Congreso violara el principio de legalidad dentro del cual se debe discutir el presupuesto general de la Nación. Y es que la sentencia C-36 del año 2023 da claridad cuando dice que la negación del monto, señor presidente, automáticamente por una de las comisiones conforme lo dispone el artículo 184 y 185 de la ley quinta, genera la negación del presupuesto. Usted le acaba de hacer un daño al gobierno nacional pensando que le estaba haciendo un favor, porque ya hoy tendrán que decretar el presupuesto deficitario vía decreto, pero ese decreto será objeto de una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que seguramente lo declarará inexequible. Y adivine qué, señor presidente, tendrán que expedir decreto de repetición, es decir, el de la vigencia 2024. Si usted quería ayudarle al gobierno, lo que acaba de hacer es, como dirían los montañeros de mi tierra, tirarles una palada de tierra encima. Lo primero es darle las gracias inmensas a esos coordinadores y ponentes que fueron responsables con el deber que le impusieron cada uno de los presidentes de las comisiones económicas. Hubo otros que nunca aparecieron y que solo vienen a las comisiones económicas en pleno a tirar su discurso para que por televisión los vean. Sean serios, no seamos hipócritas. Hace 2 meses se sabía
que muchos miembros de la Comisión Tercera del Senado iban a hundir este presupuesto y miembros de la Comisión 4 del Senado. Díganle la verdad al país. Simplemente están peleando con el gobierno nacional y ahora es este perro que quieren que las garrapatas se le peguen. Conmigo no cuenten, no sean falsos. Denle la cara al país y díganle que ustedes no querían que hubiese presupuesto aprobado y que querían que el presidente lo aprobara por decreto. Pues ahí lo tienen. Asuman las consecuencias y díganle la verdad al pueblo colombiano. Por decreto, y es lo que el gobierno radicó, 523 millones. Ministro, en ese caso, ¿cómo va a quedar distribuido el gasto? Se hablaba, por ejemplo, de la preocupación por registraduría, pero también en algunas regiones. ¿Cuáles quedan fortalecidas y cuáles tal vez no tanto? Entonces, una precisión. Dejen de especular con los recursos electorales. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría. Nadie le ha quitado recursos al Consejo Nacional Electoral. Lo que siempre se ha usado desde hace muchos años es que en los años preelectorales los recursos que son temporales permanecen en la bolsa del Ministerio de Hacienda y el registrador los solicita por distribución presupuestal. Por primera vez, el gobierno está entregando los recursos directamente desde el presupuesto a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Por primera vez. Sin embargo, queremos resaltar, esos son recursos temporales que no pueden tener carácter permanente, porque solo son para usar en el periodo preelectoral con personal temporal. Esa es una precisión que es absolutamente necesaria. La registraduría tiene 2,5 billones del presupuesto general de la Nación y 700.000 millones de recursos propios. El Consejo Nacional Electoral tiene una cifra superior al 1 billón de pesos para desarrollar sus actividades y los tiene directamente. Así que díganle a los congresistas que dejen de especular, que el gobierno no está atentando contra las elecciones. Elecciones va a haber en el año 26 y el proceso preelectoral comienza en marzo del 25. Para eso, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tienen los recursos financieros. ¿Qué va a pasar, ministro, con el tema de la regionalización, los recursos para las regiones? Porque hay una preocupación frente a una reducción precisamente para ellos. El Congreso, curiosamente, cuando empezó a estudiar el lado del gasto, empezó a señalar que el presupuesto tenía que crecer. Y el intento de llegar a un acuerdo fue el de ubicar algunos recursos que fueran propiamente destinados hacia programas regionales. Al final no fue posible llegar a un acuerdo sobre alguna distribución y entonces el presupuesto de inversión sigue siendo 82 billones, está por debajo del presupuesto del 2024 en inversión, tiene menos 17%, hasta eso es que alcanza el presupuesto y ahí están los programas regionales. Obviamente, si usted reduce el presupuesto de inversión de 99 a 82 billones, todos los programas quedan con un menor valor. Se hace obligatoria la ley de financiamiento, ministro. ¿Cuándo van a estar los ponentes? ¿Cuándo van a empezar las discusiones sobre esta ley? ¿Y de ambiente después de esta discusión? Es absolutamente necesario que las comisiones económicas sigan adelante con la discusión del plan de financiamiento, que, repito, no es una reforma tributaria, como le están llamando los senadores de la Comisión Tercera del Senado. Es un proyecto que tiene 3 componentes. Una primera parte, estímulos tributarios para la reactivación económica, entre los cuales el más importante es la reducción de la tasa del impuesto de renta corporativo, que en el 2025 es neutro, en el 2026 es un ahorro de 3 billones para las empresas y en el 2030 termina siendo un ahorro de 8 billones para las empresas. Eso, dedicado a la inversión, es un proceso de reactivación económica claro. El segundo es que identificamos componentes de donde se pueden obtener algunos ingresos adicionales en donde hay resquicios del estatuto tributario. Caso, los juegos de suerte y azar, los carros híbridos, el impuesto al carbono y otros. ¿No le preocupa, ministro, la caída del recaudo tributario este año? El recaudo tributario tiene una explicación.
y es de que la retención en la fuente y los anticipos que se hicieron en el 2023 hicieron que el recaudo del impuesto de renta en el 2023 fuera poco más alto de lo normal y que este año nos pidieran devoluciones. Entonces, cuando uno pregunta cuál es la caída del recaudo tributario, es porque en el impuesto de renta nos están pidiendo devoluciones, y si ustedes lo miran por actividad económica, el IVA está creciendo y todos los impuestos que tienen que ver con la actividad económica están creciendo. Ministro, en cuanto a las desagregaciones, ¿van a haber algún cambio frente a lo propuesto inicialmente? Pero no pueden, ¿cierto? O sea, ¿va a quedar lo que quedó inicialmente? La distribución del presupuesto. ¿Cómo va a quedar? Lo que dice la norma es que, dado que no se hizo debate primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno, el que sale por decreto es el proyecto radicado.